Un millonario sale del hospital desesperado, con lágrimas en los ojos, después de otro día sin respuestas sobre el coma de su esposa. En medio de la calle, un muchacho pobre choca con él a propósito y le susurra algo inesperado. Sé cómo salvar a tu esposa. Sin esperanza, pero sin nada que perder, el millonario decide escuchar a ese misterioso chico. Y cuando los médicos ven lo que ha hecho el niño, nadie puede creer lo imposible que acaba de suceder. Si esta historia te interesa, no olvides suscribirte a nuestro canal, decirnos desde qué ciudad nos estás viendo y seguimos. Víctor Santoro se ajustó la corbata de seda italiana frente al espejo. Su reflejo mostraba la imagen de un hombre en la cima del éxito. A sus 45 años, era la viva imagen de un hombre de negocios exitoso. Canas en las sienes que le daban aire de experiencia, ojos astutos que parecían anticipar cada movimiento en el mercado financiero y una sonrisa segura que le abría puertas en los círculos más exclusivos de la ciudad. Aquella soleada mañana de lunes, Víctor difícilmente podría haber imaginado que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Besó a Elena, su esposa, desde hacía 20 años, con la prisa rutinaria de alguien que tiene una agenda muy ocupada por delante. «No olvides cenar con los Rossi esta noche», le recordó Elena, sus ojos verdes brillando con la misma intensidad que el día que se conocieron. Víctor asintió con su mente ya puesta en las reuniones del día. «Claro, cariño, estaré en casa a las 7:00 en punto». Se subió a su auto importado, dejando atrás la mansión en Morumbi, símbolo de todo lo que había logrado. El tráfico caótico de la ciudad no le molestaba. Era simplemente otro obstáculo que su dinero e influencia podían sortear. En la oficina de Santoro Investments, ubicada en el corazón financiero de la ciudad, Víctor era una fuerza de la naturaleza. Su equipo lo observaba con una mezcla de admiración y asombro mientras dirigía reuniones, cerraba acuerdos millonarios y diseñaba estrategias que darían forma al futuro de empresas enteras. «Señor Santoro», llamó su secretaria, Sofía, interrumpiendo una videoconferencia. «Hay una llamada urgente para usted en la línea 2». Víctor frunció el ceño, irritado por la interrupción. «Ya te dije que no quiero que me molesten durante las reuniones, Sofía». «Disculpe, señor, pero es del hospital universitario». Dicen que se trata de su esposa. El mundo de Víctor se detuvo por un momento. El sonido a su alrededor se disipó y sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Con manos temblorosas, cogió el teléfono. «¿Hola? Sí, soy Víctor Santoro». «¿Qué? ¿Pero cómo? Voy para allá». Colgó el teléfono con el rostro pálido como la cera. Sin dar ninguna explicación, Víctor cogió su chaqueta y salió corriendo de la oficina, dejando atrás atónitos a todos en la sala de reuniones. De camino al hospital, 1000 pensamientos recorrieron su mente. Elena, su roca, su compañera, en todo momento estaba en peligro. ¿Cómo pudo pasar esto? Ella siempre había sido tan cuidadosa, tan cautelosa. Al llegar a Albert Einstein, Víctor exigió información en la recepción con la misma autoridad que utilizó en sus negociaciones. Pero allí, frente al frío aséptico del hospital, su poder parecía disminuido. «Señor Santoro», dijo un médico de mediana edad, acercándose con expresión seria. «Soy el doctor Eric Bianchi. Su esposa sufrió un grave accidente. Está en 1900 coma». Las palabras golpearon a Víctor como un puñetazo en el estómago. Comer, una palabra que asociaba con noticias tristes en la televisión, con historias de conocidos lejanos. Nunca imaginó que esa realidad pudiera tocarlo tan de cerca. «¿Cómo pasó esto?», preguntó con la voz quebrada. El médico vaciló. Las circunstancias aún no están claras. Su empleada doméstica la encontró inconsciente en su casa. Recibió un fuerte impacto en la cabeza que le causó una lesión cerebral grave. Víctor sintió que se le helaba la sangre. ¿En casa? ¿Cómo pudo Elena sufrir un accidente tan grave dentro de su propia casa? «Quiero verla», exigió. El doctor Bianchi lo llevó a la UCI. A través del cristal, Víctor vio a Elena, su esposa siempre tan llena de vida, ahora conectada a tubos y máquinas,
inmóvil como una estatua de cera. Las próximas 48 horas serán cruciales, explicó el médico. Haremos todo lo que esté en nuestra mano, pero tengo que ser sincero, las posibilidades de recuperación son mínimas. Víctor apenas podía oír. Su mirada estaba fija en Elena, buscando cualquier señal de movimiento, cualquier indicación de que ella todavía estaba allí, luchando. Pasaron las horas y Víctor permaneció junto a la cama de Elena, sosteniendo su mano fría y susurrándole palabras de aliento. Trató de comprender cómo su mundo pudo haberse trastocado en cuestión de horas. Fue entonces cuando notó algo extraño. Un moretón en el brazo de Elena, parcialmente oculto por la manga de su bata de hospital. Parecía reciente, pero diferente a las marcas dejadas por los equipos médicos. Una duda comenzó a formarse en su mente. ¿Qué hubiera pasado si esto no hubiera sido un simple accidente? ¿Y si había algo más detrás de la condición de Elena? Mientras estas preguntas resonaban en su cabeza, Víctor no se dio cuenta de que lo estaban observando. Al otro lado del pasillo, un hombre con bata blanca lo estudió con interés, antes de desaparecer silenciosamente por una puerta lateral. La noche cayó sobre la ciudad, y con ella una lluvia fina y persistente. Víctor, exhausto y confundido, decidió salir a tomar un poco de aire. En el estacionamiento del hospital encendió un cigarrillo con manos temblorosas, algo que no había hecho en años. Fue en ese momento de vulnerabilidad que escuchó una voz. «Hola, joven». Víctor se dio la vuelta, irritado por la interrupción de sus oscuros pensamientos. Allí, parcialmente oculto por las sombras, había un niño. No podía tener más de 12 años, su ropa estaba desgastada y sus ojos hundidos contaban una historia de penurias. «¿Qué deseas?», Víctor preguntó bruscamente. Ya no tenía paciencia para más problemas. El niño dio un paso adelante y la lluvia le corrió por el delgado rostro. Sin embargo, sus ojos brillaban con una intensidad desconcertante. «Mi nombre es Luca», dijo el niño con una voz sorprendentemente firme, «y sé cómo salvar a tu esposa». Víctor se quedó paralizado, con el cigarrillo olvidado entre los dedos. ¿Cómo podría este chico de la calle saber algo sobre Elena? Estaba a punto de despedirlo cuando algo en la mirada de Luca lo hizo dudar. «¿De qué estás hablando?», Víctor preguntó, la curiosidad superando su escepticismo inicial. Luca miró a su alrededor como si tuviera miedo de que lo escucharan. Su esposa estaba investigando algo en este hospital. Lo que le pasó no fue un accidente. El corazón de Víctor se aceleró. Las palabras del niño hicieron eco de las sospechas que comenzaban a formarse en su mente. «¿Cómo lo sabes?», Víctor exigió, agarrando el brazo de Luca. El niño lo esquivó, sus ojos ahora llenos de miedo y determinación. «No puedo hablar. Aquí. Es peligroso. Pero si quieres salvar a tu esposa, tienes que confiar en mí». Víctor miró hacia el hospital, hacia la ventana de la habitación donde Elena luchaba por su vida. Entonces volvió su mirada hacia Luca, ese chico misterioso que había aparecido de la nada con información que no debía tener. En ese momento, bajo la ligera lluvia de la ciudad, Víctor Santoro tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Decidió escuchar lo que Luca tenía que decir. «Está bien», dijo Víctor, su voz apenas audible por encima del sonido de la lluvia. «Hablemos. Pero si esto es una broma». Luca meneó la cabeza. Su rostro era demasiado serio para alguien tan joven. «Esto no es ninguna broma, señor. Es cuestión de vida o muerte». Mientras ambos se alejaban del hospital, buscando un lugar más privado para hablar, Víctor no podía imaginar los giros y vueltas que le esperaban. Su mundo de poder y control estaba a punto de trastocarse, y el viaje que comenzó esa noche lluviosa lo llevaría a cuestionar todo en lo que alguna vez había creído. La verdad, pronto descubriría, era más aterradora y compleja que cualquier trato que hubiera hecho antes, y el precio para salvarla podría ser más alto del que estaba dispuesto a pagar. La lluvia se había intensificado cuando Víctor y Luca entraron en un restaurante abierto toda la noche cerca del hospital.
El establecimiento casi vacío, con sus luces fluorescentes y el olor a café rancio, parecía un escenario surrealista para la conversación que estaban a punto de tener. Víctor pidió un café para él y un chocolate caliente para Luca, notando cómo el niño temblaba levemente, ya sea por el frío o por nerviosismo. Se sentaron en una mesa apartada, lejos de los oídos curiosos del somnoliento asistente. «Muy bien, muchacho», comenzó Víctor, con una mezcla de impaciencia y ansiedad en su voz. «Empieza a hablar. ¿Qué sabes de mi esposa?» Luca tomó un sorbo de chocolate sin apartar la mirada de Víctor. Su esposa, Elena, lleva meses ayudando a gente como yo, gente a la que el hospital quiere silenciar. Víctor frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Elena es arquitecta. No tiene nada que ver con el hospital. Eso es lo que ella quería que pensaras, respondió Luca en voz baja pero firme. Ha descubierto algo grave. La gente está desapareciendo de ese hospital, señor Santoro. Personas que vienen para cirugías de rutina y nunca más se las vuelve a ver. El empresario sintió un escalofrío recorrer su columna. La idea era absurda, pero algo en el tono de Luca, la seriedad en sus ojos, hizo que Víctor dudara en descartar la historia. ¿Cómo sabes todo esto?, Víctor preguntó, inclinándose hacia adelante. Luca dudó, miró a su alrededor antes de continuar. Mi padre trabajaba en el hospital, era enfermero. Empezó a notar cosas extrañas, pacientes que desaparecían, historiales alterados. Cuando intentó investigar, el niño tragó saliva. Con dificultad y sus ojos se llenaron de lágrimas. Desapareció. Así, sin más, de la nada. La policía dijo que se había escapado, que había abandonado a su familia, pero sé que no es cierto. Fue el hospital el que lo hizo desaparecer. Víctor sintió que la cabeza le daba vueltas. La historia parecía sacada de una película de conspiraciones, pero la desesperación en la voz de Luca era demasiado real como para ignorarla. ¿Y qué papel juega Elena en todo esto?, preguntó, intentando mantener la voz tranquila. Me encontró en la calle hace unos meses, explicó Luca. Intentaba averiguar qué le había pasado a mi padre. Elena me creyó. Empezó a investigar por su cuenta. Descubrió cosas, señor Santoro, cosas peligrosas. Víctor recordó de repente las últimas semanas. Elena más distante, saliendo a horas extrañas, recibiendo llamadas misteriosas. En aquel momento lo atribuyó al estrés de un importante proyecto arquitectónico. Ahora todo empezó a tener un sentido terrible. ¿Por qué no me dijo nada de esto?, Víctor murmuró, más para sí mismo que para Luca. El niño se encogió de hombros. Supongo que quería protegerte. Cuanta menos gente lo supiera, más seguro sería. Pero ahora la tienen, añadió Víctor, sintiendo una oleada de ira y miedo invadirlo. Luca asintió gravemente. Debieron haber descubierto lo que ella sabía. El accidente fue solo una forma de silenciarla sin levantar sospechas. Víctor se pasó las manos por la cara, tratando de procesar todo lo que estaba escuchando. Su mente de hombre de negocios, acostumbrada a lidiar con números y estrategias, luchaba por aceptar la realidad que se presentaba. ¿Tienes alguna prueba de todo esto?, finalmente preguntó, y sus instintos de hombre de negocios entraron en acción. Luca dudó. No exactamente, pero Elena sí. Guardó todo lo que descubrió en un lugar seguro. Dijo que si algo le pasaba, te buscara y te llevara allí. Víctor sintió que su corazón se aceleraba. Si lo que dijo Luca fuera cierto, esta evidencia podría ser la clave para salvar a Elena y exponer lo que estaba sucediendo en el hospital. ¿Dónde está esa evidencia?, preguntó, inclinándose aún más hacia adelante. Luca abrió la boca para responder, pero en ese momento sonó el timbre de la puerta del restaurante. Entraron dos hombres de traje. Sus ojos recorrieron la habitación hasta que se posaron en Víctor y Luca. «Tenemos que irnos», dijo Luca con urgencia, con el rostro pálido de miedo. «Ahora». Sin pensarlo dos veces, Víctor agarró el brazo de Luca y los dos salieron rápidamente por la puerta trasera, sumergiéndose en la noche lluviosa de la ciudad. Corrieron por callejones estrechos y oscuros.
El sonido de pasos detrás de ellos resonaba en las paredes de los edificios. Víctor, con su físico de ejecutivo que apenas iba al gimnasio, pronto se encontró sin aliento, pero el miedo y la adrenalina lo impulsaron hacia adelante. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, lograron perder a sus perseguidores. Escondidos en un callejón maloliente, Víctor y Luca intentaron recuperar el aliento. ¿Quiénes eran esos hombres?, Víctor preguntó entre respiraciones pesadas. Probablemente gente del hospital, respondió Luca con la mirada aún alerta. Deben haberme estado buscando desde Elena, ¿sabes? Víctor sintió que una ola de culpa lo invadía. Este niño, que no podía tener más de 12 años, estaba involucrado en algo mucho más grande y peligroso de lo que debería haber estado. Luca, dijo poniendo sus manos sobre los hombros del niño. Prometo que te ayudaré. Averiguaremos qué les pasó a tu padre y a Elena, pero primero necesitamos esa evidencia. Luca asintió, con un brillo de esperanza en sus ojos. Están escondidos en un lugar que solo Elena conocía, pero me dio instrucciones para llegar por si le pasaba algo. Genial, dijo Víctor mientras su mente ya estaba trabajando en un plan. Vamos primero a mi casa. Necesitamos organizarnos y pensar en el siguiente paso. Mientras caminaban bajo la lluvia hacia una parada de taxis, Víctor sintió el peso del mundo sobre sus hombros. En menos de 24 horas, su vida dio un vuelco. Su esposa estaba en coma, involucrada en una conspiración que apenas comenzaba a comprender, y ahora él era responsable de la seguridad de un niño de la calle que parecía tener la clave para resolver todo el misterio. Pero lo que más le perturbaba era la sensación de que apenas estaba arañando la superficie de algo mucho más grande y siniestro. ¿Quién más estaría involucrado en esta trama? ¿Hasta dónde llegó esta conspiración? Y lo más importante, ¿tendría la fuerza para afrontar lo que estaba por venir? Mientras el taxi atravesaba las calles mojadas de la ciudad, llevándolos a la mansión en Morumbi, Víctor le hizo una promesa silenciosa a Elena. Él llegaría hasta el final, sin importar el costo. Él desentrañaría este misterio, expondría a los culpables y la traería de vuelta. Pero una voz en el fondo de su mente le advirtió: en este viaje podría perder. Mucho más que solo dinero y estatus. La verdad, comenzaba a comprender, tenía un precio mucho más alto del que jamás había imaginado. El taxi se detuvo frente a la mansión y Víctor miró a Luca, que observaba la casa con los ojos muy abiertos. «Vamos», dijo abriendo la puerta, «tenemos mucho trabajo por delante». Y así, bajo la lluvia persistente, Víctor Santoro y Luca, el improbable dúo, entraron en la mansión, listos para sumergirse de cabeza en una investigación que cambiaría sus vidas para siempre. Lo que no sabían era que en las sombras alguien los estaba observando. Alguien que no les permitiera acercarse demasiado a la verdad. La batalla acababa de comenzar y el enemigo ya estaba varios pasos por delante. La mansión Santoro, normalmente un símbolo de lujo y tranquilidad, ahora parecía extrañamente siniestra en la tenue luz del amanecer. Víctor guió a Luca por los pasillos silenciosos, consciente de cada sombra, de cada ruido. La casa nunca había parecido tan vacía, tan fría sin la presencia de Elena. «Puedes usar la habitación de invitados», dijo Víctor, abriendo la puerta de una habitación espaciosa. «Descansa un poco. Tenemos un largo día por delante». Luca vaciló en la puerta. Sus ojos recorrieron la habitación con una mezcla de admiración e incomodidad. Yo nunca he dormido en un lugar como este». Víctor sintió una punzada de culpa. El contraste entre su mundo de privilegios y la dura realidad de Luca nunca había sido tan evidente. «Está bien, estás a salvo aquí». Dejando al niño descansar, Víctor se dirigió a su oficina. La cabeza le dolía mucho por las revelaciones de la noche anterior, pero sabía que no podía permitirse el lujo de descansar, no mientras Elena estuviera en peligro. Sentado en su escritorio de caoba, encendió su computadora y comenzó a investigar. Noticias de desapariciones misteriosas, informes financieros del hospital, cualquier cosa que pueda corroborar la historia de Luca. Las horas pasaban rápidamente,
mientras él se adentraba más y más en la madriguera de información. Fue el sonido de pasos vacilantes en el pasillo lo que finalmente lo sacó de su trance investigativo. Luca apareció en la puerta, luciendo más descansado, pero todavía visiblemente nervioso. «Señor Santoro, creo que debemos buscar las pruebas que Elena escondió». Víctor asintió, dejando de lado el cansancio que empezaba a instalarse. «Tienes razón. ¿Dónde exactamente guardó Elena esta información?» Luca se mordió el labio, vacilante. «Sí, es un lugar llamado Refugio de las Mariposas. Elena dijo que sabrías dónde está». Víctor sintió que se le apretaba el corazón. El Refugio de Mariposas era una pequeña cabaña en las montañas, a pocas horas de la ciudad. Era el lugar donde él y Elena pasaron su luna de miel, un escondite secreto que visitaban siempre que necesitaban escapar del ajetreo y el bullicio de la ciudad. «Sé dónde está», dijo con la voz ronca por la emoción. «Vámonos inmediatamente». Mientras se preparaban para el viaje, Víctor no pudo evitar notar lo fuera de lugar que parecía Luca en su lujosa casa. El niño tocó los objetos con reverencia, como si tuviera miedo de romperlos. «Luca», llamó Víctor con la voz más suave de lo habitual. «¿Cómo conociste a Elena? ¿Cómo te encontró ella?» El niño dejó de examinar un jarrón de porcelana y sus ojos se llenaron de una mezcla de gratitud y tristeza. Vivía en la calle, cerca del hospital. Intentaba averiguar qué le había pasado a mi papá. Elena. Un día me vio llorando, se detuvo y me ofreció comida. Al principio pensé que solo estaba siendo amable, ¿sabes? Pero luego empezó a hacer preguntas sobre mi papá. Víctor escuchó, atentamente, imaginando a Elena, su Elena, arriesgándolo todo para ayudar a ese chico y desentrañar un misterio mayor del que ella pudiera haber imaginado. «Ella creyó en mí cuando nadie más lo hizo», continuó Luca con la voz quebrada. «Dijiste que me ayudarías a descubrir la verdad, y ahora vamos a terminar lo que ella empezó», añadió Víctor, colocando una mano reconfortante sobre el hombro del niño. «Juntos». El camino hacia el Refugio de las Mariposas fue tenso. Víctor conducía mirando constantemente el espejo retrovisor, paranoico de que lo estuvieran siguiendo. Luca permaneció en silencio con la mirada fija en el paisaje que poco a poco iba cambiando de urbano a rural. Cuando finalmente llegaron a la cabaña, el sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo de tonos anaranjados. El lugar parecía exactamente como Víctor recordaba: acogedor, apartado, perfecto para guardar secretos. «Esto es todo», dijo mientras aparcaba el coche. «Entremos con cuidado. No sabemos si alguien más conoce este lugar». Dentro del chalet, la presencia de Elena era casi palpable. Su ropa todavía estaba en el armario y sus libros favoritos en el estante. Víctor sintió un nudo en la garganta, luchando contra los recuerdos que amenazaban con abrumarlo. «¿Dónde pudo haber escondido la evidencia?», preguntó más para sí, mismo que para Luca. El niño, sin embargo, parecía tener una idea. Caminó hacia un cuadro en la pared, un campo de mariposas. Con cuidado retiró el marco, dejando al descubierto una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. «Elena se dijo que buscara dónde descansan las mariposas», explicó Luca. Víctor quedó impresionado. Él ni siquiera sabía de la existencia de esa caja fuerte. ¿Cuántos otros secretos había guardado allí Elena? Con manos temblorosas, escribió: «La combinación, la fecha de su aniversario de boda». La caja fuerte se abrió con un suave clic, revelando su contenido. Una carpeta gruesa llena de documentos, una unidad flash y una pequeña libreta. «Dios mío», murmuró Víctor mientras hojeaba los papeles. Esto es mucho más grande de lo que imaginábamos». Los documentos revelaron una compleja red de corrupción y experimentos poco éticos. Los nombres de médicos de renombre, políticos influyentes e incluso jueces fueron vinculados a prácticas cuestionables en 1900, el hospital. Pero lo que más llamó la atención de Víctor fue una serie de informes sobre algo llamado Proyecto Fénix. «¿Qué es eso?», Luca preguntó mirando por encima del hombro de Víctor. «No estoy seguro», respondió mientras su mente trabajaba furiosamente
para conectar los puntos. Pero ese parece ser el centro de todo. Algún tipo de investigación médica altamente secreta y posiblemente ilegal. Mientras revisaban los documentos, una foto cayó al suelo. Víctor lo recogió y su corazón casi se detuvo al reconocer el rostro en la imagen. «Luca», dijo con voz temblorosa. Este es tu padre». El niño miró la foto y sus ojos se abrieron de par en par, reconociendo y sorprendiéndose. Sí, es él, pero lleva una bata. Nunca fue médico, solo era enfermero. Víctor sintió un escalofrío recorrer su columna. La foto mostraba al padre de Luca junto a otros médicos, todos sonriendo frente a un cartel que decía: Proyecto Phoenix, fase 1 completada. Luca, no creo que tu padre haya desaparecido. Lo ascendieron a algo mucho más peligroso de lo que imaginábamos. El silencio que siguió fue roto por el sonido lejano de un helicóptero que se acercaba. Víctor y Luca intercambiaron miradas de pánico. «Tenemos que salir de aquí, ahora», Víctor gritó agarrando los documentos y empujando a Luca hacia la puerta trasera. Mientras corrían hacia el coche, el sonido del helicóptero se hizo más fuerte. Potentes luces iluminaron el terreno alrededor de la cabaña. «¡Bajar!», Víctor ordenó, arrancando el auto y acelerando por el camino de tierra. Sus corazones latían con fuerza mientras el vehículo avanzaba por la carretera oscura. Las luces del helicóptero aún eran visibles en el espejo retrovisor. Víctor sabía que estaban en una carrera contra el tiempo. Las respuestas que buscaban estaban en sus manos. Pero, ¿a qué precio? Mientras la noche se tragaba el camino, Víctor hizo una promesa silenciosa a Elena y a sí mismo. Él llegaría hasta el final, sin importar el costo. La verdad necesitaba salir a la luz y él haría cualquier cosa para que así fuera. Pero una pregunta persistía en su mente. ¿Quién más estaba involucrado en esta siniestra trama? ¿Y hasta dónde llegarían para mantener enterrados sus secretos? Con Luca a su lado y los preciados documentos en el asiento trasero, Víctor pisó el acelerador. La batalla por la verdad apenas comenzaba, y sabía que los próximos días serían decisivos no solo para el destino de Elena, sino para todos los involucrados en este oscuro rompecabezas. Apenas había salido el sol cuando Víctor y Luca llegaron a las afueras de la ciudad. Después de horas de conducir por caminos secundarios para perder a posibles perseguidores, ambos estaban exhaustos, pero la adrenalina los mantenía alerta. «¿A dónde vamos ahora?», Luca preguntó. Su voz revelaba cansancio y preocupación. Víctor vaciló. Regresar a casa estaba fuera de cuestión. Seguramente sería el primer lugar donde los buscarían. Necesitaban un refugio seguro, un lugar donde pudieran revisar documentos y planificar sus próximos pasos. Fue entonces cuando se me ocurrió una idea. «Conozco a alguien que puede ayudarnos», dijo Víctor, haciendo un giro brusco. Media hora después, aparcaron frente a un modesto edificio en el lado este de la ciudad. Víctor miró a Luca, notando el nerviosismo del chico. «Quédate cerca de mí y no digas nada a menos que te lo pida, ¿de acuerdo?». Luca asintió y siguió a Víctor al interior del edificio. Subieron al tercer piso y se detuvieron frente a una puerta con un cartel desgastado. Alex Ritchie, periodista de investigación. Víctor respiró profundamente antes de llamar. Después de unos momentos de tensión, la puerta se abrió, revelando a un hombre de mediana edad con ojeras y cabello despeinado. «¿Víctor Santoro?», Alex preguntó sorprendido. «¿Qué haces aquí a esta hora de la mañana?». «Alex, necesito tu ayuda», dijo Víctor con tono urgente. «¿Puedo entrar?». «Es una larga historia». El periodista dudó por un momento. Sus ojos iban de Víctor a Luca antes de hacerse a un lado. «Entra, rápido». El apartamento de Alex era un caos organizado de papeles, libros y equipos electrónicos. Los condujo a una pequeña sala de estar, apartando pilas de documentos para hacer lugar en el sofá. «¿Qué pasa, Víctor? ¿Y quién es el chico?». Víctor respiró profundamente, intercambiando una mirada con Luca
antes de empezar a contarle todo: el accidente de Elena, las revelaciones de Luca, la investigación secreta y los documentos que encontraron en la cabaña. Mientras Víctor hablaba, los ojos de Alex se abrieron de par en par. Una mezcla de sorpresa y emoción periodística brillaba en su mirada. «Dios mío, Víctor», dijo cuando terminó la historia. Eso es enorme. ¿Tienes idea de lo peligroso que es?» «Tengo una buena idea», respondió Víctor secamente. «Por eso recurrí a ustedes. Necesitamos ayuda para comprender plenamente estos documentos y, lo que es más importante, debemos hacerlos públicos antes de que nos silencien». Alex asintió lentamente. Su mente de periodista ya estaba trabajando en las posibilidades. Esta podría ser la historia más importante de la década. Corrupción, experimentos ilegales, participación de figuras poderosas. Pero debemos ser extremadamente cautelosos. Se puso de pie y caminó hacia un armario cerrado con llave del que sacó una vieja computadora portátil. «Usemos esto. Es una computadora limpia, no está conectada a mi red personal. Es más segura». Durante las siguientes horas, los tres profundizaron en los documentos. Alex, con su experiencia en investigaciones complejas, ayudó a descifrar códigos y conectar información que a primera vista parecía no tener relación. El proyecto Fénix, descubrieron, era mucho más siniestro de lo que habían imaginado inicialmente. Se trató de una serie de experimentos médicos altamente avanzados y completamente antiéticos, cuyo objetivo era desarrollar técnicas de resurrección y de prolongación de la vida. «Están literalmente jugando a ser Dios», murmuró Alex mientras leía un informe particularmente perturbador. Víctor sintió que se le revolvía el estómago. «Y utilizan a pacientes vulnerables como conejillos de indias, personas a las que nadie echará de menos». Luca, que había permanecido en silencio la mayor parte del tiempo, de repente habló: «Como mi padre. Debió enterarse de esto y lo reclutaron para el proyecto», añadió Víctor, colocando una mano reconfortante sobre el hombro del niño. Alex frunció el ceño mientras hojeaba más documentos. «Hay más. Mira esto. Se menciona a políticos de alto rango, jueces e incluso empresarios influyentes. Parece que financian el proyecto a cambio de un trato especial». Víctor sintió un escalofrío recorrer su columna. La magnitud de la conspiración fue mucho mayor de lo que él pudiera haber imaginado, y Elena, su Elena, se había topado en medio de todo. «Tenemos que exponer esto», dijo decidido. «Pero, ¿cómo podemos hacer esto sin ponernos en un peligro aún mayor?» Alex se rascó la barbilla pensativamente. «Tengo algunos contactos en la Policía Federal, gente de confianza. Podemos empezar por ahí y construir un caso sólido antes de hacerlo público». En ese momento, el celular de Víctor vibró. Era un mensaje de un número desconocido. «Sé lo que descubriste. Quiero ayudarte. Nos vemos en el parque cerca del lago a las 3 p.m. Ven solo». Víctor le mostró el mensaje a Alex y Luca. «¿Qué te parece? Podría ser una trampa. O podría ser alguien de dentro que quiera colaborar», reflexionó Alex. «De cualquier manera, no podemos ignorarlo». Luca, que había estado en silencio, de repente habló. «¿Y si es mi padre?» El silencio que siguió estaba cargado de posibilidades y peligros. Víctor miró su reloj. Era casi la 1 de la tarde. «Tenemos 2 horas para decidir y prepararnos», dijo. «Alex, ¿tienes algún equipo de vigilancia que podamos usar?» El periodista asintió y se puso de pie. «Tengo algunas cosas que podrían ayudar. Pero, Víctor, decidamos lo que decidamos. Debemos ser extremadamente cautelosos. Estamos tratando con gente poderosa y sin escrúpulos». Mientras Alex buscaba el equipo, Víctor se volvió hacia Luca. El niño parecía exhausto, pero había una llama de determinación en sus ojos. «Luca, no tienes que venir con nosotros. Puedo organizarte un lugar seguro para quedarte». El muchacho meneó la cabeza vehementemente. «No, voy contigo. Si hay alguna posibilidad de que sea mi padre o de que podamos averiguar más sobre lo que le pasó, tengo que estar allí». Víctor asintió, admirando el coraje del muchacho. «Está bien, pero quédate conmigo todo el tiempo, ¿entiendes?
Mientras se preparaban para el misterioso encuentro, Víctor no pudo evitar pensar en Elena, todavía inconsciente en el hospital. Él haría cualquier cosa para traerla de regreso, para mantenerla a salvo. Pero a medida que profundizaban en esta red de conspiraciones y secretos, se preguntaba si alguno de ellos volvería a estar verdaderamente a salvo alguna vez. El parque, normalmente un oasis de tranquilidad en el corazón de la frenética ciudad, ahora parecía un campo minado de posibilidades peligrosas. Cada sombra podría ocultar un enemigo, cada transeúnte podría ser un informante. Con Alex y Luca a su lado, Víctor caminó hacia el punto de encuentro, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Quienquiera que los estuviera esperando allí, estaba a punto de dar otro paso hacia la verdad, y quizás un paso más cerca de salvar a Elena y desentrañar el misterio que amenazaba con tragarlos a todos. El parque estaba lleno de la actividad, típica de una tarde soleada en la ciudad. Las familias paseaban, los ciclistas zigzagueaban por los sinuosos senderos y las parejas disfrutaban de la sombra de los árboles centenarios. Sin embargo, para Víctor, Alex y Luca, el entorno idílico era solo un telón de fondo de la tensión que los consumía. Se acercaron al lago con cautela, con los ojos atentos a cualquier movimiento sospechoso. Alex había equipado a Víctor y Luca con micrófonos discretos y estaba monitoreando el área desde una camioneta estacionada cerca. «Veo a alguien», susurró Víctor, señalando con la barbilla una figura solitaria sentada en un banco junto al lago. A medida que se acercaban, la figura se hacía más clara. Una mujer de mediana edad, de pelo gris recogido en un moño austero, que llevaba un abrigo a pesar del calor. Ella los observó con una expresión de ansiedad apenas disimulada. «¿Viniste?», dijo ella con voz temblorosa. «Soy Emma Müller, enfermera jefe del hospital universitario». Víctor sintió que Luca se ponía rígido a su lado. La mención del hospital sacó a relucir todas las emociones que el niño había estado reprimiendo. «¿Por qué nos llamó aquí, señora Müller?», Víctor preguntó, manteniendo la voz baja y controlada. Emma miró nerviosamente a su alrededor antes de responder. «Porque ya no soporto ser cómplice de esta locura. Lo que está pasando en el hospital es inhumano». Ella abrió su bolso y sacó un sobre grueso. «Aquí hay más evidencia del proyecto Fénix, historiales de pacientes, resultados de experimentos, nombres de los involucrados. Todo lo que he podido recopilar en los últimos meses». Víctor tomó el sobre con manos temblorosas. «¿Por qué nos ayudas? ¿Por qué ahora?». Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. «Porque vi lo que le hicieron a su esposa, señor Santoro. Elena. Estaba demasiado cerca de la verdad. La silenciaron, pero no podía permitir que su sacrificio fuera en vano». Luca dio un paso adelante, con la voz entrecortada por la emoción. «¿Conoces a mi padre, Marco García?». La expresión de Emma se suavizó mientras miraba al chico. «Sí, querida, tu padre era un buen hombre, uno de los pocos que intentó oponerse al proyecto cuando descubrió la verdad». «¿Dónde está?», preguntó Luca con esperanza evidente en su voz. Emma dudó. El dolor era evidente en sus ojos. «No lo sé con certeza. La última vez que lo vi, lo llevaban a un ala restringida del hospital. Eso fue hace meses. Nadie lo ha visto desde entonces». Víctor colocó una mano reconfortante sobre el hombro de Luca, sintiendo el temblor que recorrió el cuerpo del chico. «Señora Müller, ¿qué es exactamente este proyecto Fénix? ¿Qué les están haciendo a estas personas?». La enfermera miró a su alrededor una vez más, antes de inclinarse más cerca y bajar la voz. «Intentan conquistar la muerte, señor Santoro. Utilizan tecnologías experimentales, terapias genéticas avanzadas e incluso procedimientos que desafían la ética médica, todo en nombre de la inmortalidad». «Pero eso es una locura». «Víctor», exclamó esforzándose por mantener la voz baja. Emma asintió gravemente. «Sí, y lo peor es que han tenido cierto éxito. Pacientes terminales con recuperaciones milagrosas, ancianos que rejuvenecen, pero el costo es terrible». «¿Cuánto cuesta?», Luca preguntó.
su voz apenas más allá de un susurro. Vidas, querida. Vidas de personas vulnerables, utilizadas, como conejillos de India sin su consentimiento. Y quienes sobreviven, muchos quedan diferentes, transformados de maneras que no puedo explicar. Víctor sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Y Elena? ¿Qué le hicieron? Emma dudó. La culpa era evidente en sus ojos. No estoy seguro, pero me temo que podrían estar usando su coma como tapadera para experimentos. La revelación golpeó a Víctor como un puñetazo en el estómago. La idea de que Elena fuera utilizada como conejillo de Indias para experimentos extraños era casi insoportable. «Tenemos que sacarla de ahí», dijo con determinación clara en su voz. «No es tan sencillo», advirtió Emma. «El hospital está lleno de guardias de seguridad, cámaras, sistemas de seguridad avanzados. Y quienes participan en el proyecto son personas poderosas, señor Santoro. Políticos, jueces, empresarios, gente que haría lo que fuera por mantener esto en secreto». Víctor estaba a punto de responder cuando notó un movimiento sospechoso con el rabillo del ojo. Dos hombres con trajes oscuros se acercaban rápidamente, con las manos dentro de sus chaquetas, de una manera que solo podía significar una cosa: armas. «Tenemos que irnos», dijo con urgencia, agarrando el brazo de Luca. «Señora Müller, venga con nosotros. No es seguro que se quede aquí». Emma asintió, el miedo era evidente en sus ojos. Los cuatro comenzaron a alejarse rápidamente, tratando de no llamar la atención. «Alex», habló Víctor suavemente a través del micrófono, «tenemos compañía. Prepárense para una salida rápida». Mientras corrían por los sinuosos senderos del parque, Víctor podía oír los pesados pasos de sus perseguidores acercándose. Las familias y las parejas miraban confundidas al grupo que pasaba corriendo. Finalmente, vieron la camioneta donde Alex los estaba esperando. Las puertas se abrieron antes de que llegaran y todos se lanzaron al vehículo. «¡Ve! ¡Ve! ¡Ve!». Víctor gritó y Alex aceleró, las ruedas chirriando sobre el asfalto. Mientras la camioneta se alejaba del parque, Víctor miró hacia atrás. Los dos hombres de traje se habían detenido en la entrada, observándola escapar. Uno de ellos estaba hablando por su teléfono celular y Víctor supo que la situación se había vuelto mucho más complicada. «¿A dónde vamos ahora?», Alex preguntó, maniobrando hábilmente a través del caótico tráfico de la ciudad. Víctor miró a Emma, que temblaba visiblemente, a Luca, cuyos ojos estaban llenos de miedo y determinación, y luego al sobre lleno de documentos que tenía en las manos. «A un lugar seguro», respondió. «Tenemos mucho trabajo por delante». Mientras la camioneta se adentraba en el tráfico de la ciudad, Víctor supo que habían cruzado el punto de no retorno. La verdad estaba empezando a salir a la luz, pero con ella llegaban peligros que nunca podría haber imaginado. La batalla, por la vida de Elena, por la justicia para el padre de Luca y por todas las demás víctimas del proyecto Fénix, apenas comenzaba. Y en algún lugar, en lo profundo del hospital universitario, continuaban los experimentos oscuros, ajenos al hecho de que su velo de secreto estaba a punto de rasgarse. La carrera contra el tiempo y contra fuerzas poderosas e inescrupulosas había comenzado, y Víctor sabía que el precio de la victoria o de la derrota sería más alto de lo que cualquiera de ellos pudiera imaginar. La camioneta serpenteaba por las calles de la ciudad. Alex maniobraba hábilmente para deshacerse de los posibles perseguidores. En el asiento trasero, Víctor, Luca y Emma permanecieron en tenso silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos y miedos. «¿A dónde vamos?», Emma finalmente preguntó, su voz temblorosa rompiendo el silencio. Víctor intercambió una mirada con Alex en el espejo retrovisor antes de responder. «A un lugar seguro. Un amigo mío tiene una casa de campo aislada a pocas horas de la ciudad. Allí podemos revisar los documentos y planificar nuestra próxima mudanza». El resto del viaje transcurrió en un silencio aprensivo. Cuando finalmente llegaron a la propiedad, el sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo de tonos anaranjados. La casa,
Una construcción rústica rodeada de densa vegetación parecía un oasis de tranquilidad en medio del caos en que se habían convertido sus vidas. Una vez dentro, todos parecieron relajarse un poco. Alex inmediatamente comenzó a barrer la habitación en busca de posibles dispositivos de escucha, mientras Víctor organizaba un espacio en la habitación para revisar los documentos. Emma llamó a Víctor. Necesitamos que nos cuentes todo lo que sabes sobre el proyecto Fénix. Cada detalle podría ser crucial. La enfermera asintió y se sentó pesadamente en un sillón. Es una locura, señor Santoro. Empezó como una investigación legítima sobre la regeneración celular. La idea era desarrollar tratamientos para enfermedades degenerativas, prolongar la vida de forma ética. Pero entonces, las cosas cambiaron. Hizo una pausa y su mirada se desvió hacia recuerdos dolorosos. Los primeros resultados fueron muy prometedores. Atrajeron la atención de personas poderosas, dispuestas a pagar fortunas por la oportunidad de vivir más tiempo y evitar la muerte. El dinero empezó a fluir, y con él la presión para obtener resultados más rápidos y espectaculares. ¿Fue entonces cuando comenzaron los experimentos antiéticos?, preguntó Alex, que había terminado su escaneo y ahora se unía al grupo. Emma asintió con tristeza. Exactamente. Los pacientes terminales empezaron a desaparecer de las salas regulares, transferidos a sectores restringidos del hospital. Se aplicaban tratamientos experimentales sin consentimiento. Y los resultados, bueno, a veces eran milagrosos. Otras veces, no necesitaba terminar la frase. El horror estaba claro en su rostro. Luca, que hasta entonces había guardado silencio, habló con voz entrecortada. ¿Y mi padre? ¿Qué le pasó? Emma miró al niño con compasión. Tu padre era un hombre íntegro, Luca. Cuando se enteró de lo que pasaba, amenazó con denunciarlo todo. Pero antes de que pudiera hacer nada, desapareció. ¿Lo mataron?, Luca preguntó con lágrimas brillando en sus ojos. No estoy segura, respondió Emma suavemente. Hay rumores de que algunos de los empleados que descubrieron la verdad fueron utilizados como sujetos de prueba. Es posible que tu padre no pudo terminarlo, pero el significado estaba claro. Víctor colocó una mano reconfortante sobre el hombro de Luca, sintiendo el temblor que recorrió el cuerpo del chico. ¿Y Elena?, preguntó Víctor temiendo la respuesta. ¿Qué planean hacer con ella? Emma dudó. No estoy seguro, pero el hecho de que esté en coma la convierte en una candidata ideal para ciertos experimentos. Experimentos que serían imposibles de realizar en un paciente consciente. Víctor sintió que se le helaba la sangre. La idea de que Elena fuera utilizada como conejillo de indias para experimentos extraños era casi insoportable. Tenemos que sacarla de ahí, dijo con determinación clara en su voz, y exponer toda esta operación. Alex, que estaba hojeando los documentos que Emma había traído, levantó la cabeza. Esto no va a ser fácil, Víctor. Mira algunos de los nombres de esta lista. Son gente en la cima de la pirámide de poder. Políticos, jueces, empresarios, gente que puede hacernos la vida imposible con una sola llamada. No me importa, replicó Víctor. Ya nos han hecho la vida imposible. Es hora de que les devolvamos el favor. Luca se levantó, secándose las lágrimas. Quiero ayudar. Si hay alguna posibilidad de salvar a mi padre. Víctor miró al niño con una mezcla de admiración y preocupación. Luca, esto va a ser peligroso. Muy peligroso. Lo sé, respondió Luca con voz firme a pesar de las lágrimas. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados mientras le hacen esto a la gente que amamos. Un pesado silencio cayó sobre el grupo. Cada uno de ellos sabía que estaba a punto de embarcarse en una batalla que era casi imposible de ganar. Pero la alternativa, darse por vencido y permitir que los horrores continuaran, era impensable. Está bien, dijo finalmente Víctor. Lo haremos, pero debemos ser inteligentes. Necesitamos un plan. Las siguientes horas se dedicaron a desarrollar una estrategia. Alex usaría sus contactos en la prensa para comenzar a sentar las bases para una gran revelación. Emma proporcionaría
Información crucial sobre la rutina del hospital y las debilidades en su seguridad. Luca, a pesar de las protestas iniciales de Víctor, insistió en ser parte activa del plan. Mi tamaño podría ser una ventaja, argumentó el chico. Puedo pasar desapercibido en lugares donde los adultos llamarían la atención. Mientras el grupo trabajaba, Víctor no pudo evitar pensar en Elena. Cada minuto que pasaba era un minuto que ella estaba a merced de esos monstruos. La idea lo carcomía por dentro y alimentaba su determinación. Ya estaba amaneciendo cuando finalmente terminaron de delinear su plan. Fue arriesgado, lleno de puntos que podían salir mal, pero fue lo mejor que pudieron hacer con los recursos limitados que tenían. Mañana, dijo Víctor, mirando cada uno de los rostros cansados que lo rodeaban. Mañana comenzamos nuestra ofensiva. Mientras todos se preparaban para dormir un poco, Víctor salió al porche de la casa. El cielo estrellado parecía indiferente al drama que se desarrollaba abajo. En algún lugar de esa vasta ciudad que se extendía hasta el horizonte, Elena estaba atrapada, tal vez sufriendo, y en algún lugar, gente poderosa y sin escrúpulos estaba conspirando para mantener enterrados sus oscuros secretos. Víctor cerró los ojos, dejando que el aire fresco de la noche calmara sus nervios. Mañana, se prometió, mañana empezaremos a cambiar las tornas. Mañana daremos el primer paso para traer de regreso a Elena y exponer la verdad al mundo. Pero mientras volvía a entrar, una pregunta persistía en su mente. ¿Cuánto costaría esta victoria? ¿Y estaban realmente dispuestos a pagar ese precio? El amanecer encontró al grupo ya despierto y en movimiento. La tensión era palpable en el aire mientras todos se preparaban para poner el plan en acción. Víctor, que apenas había logrado dormir, repasó mentalmente cada detalle de la operación. «Recuerden», dijo mirando cada uno de los rostros decididos que tenía delante, «el tiempo lo es todo. Debemos ser precisos y cuidadosos. Un error podría costar todo». Alex fue el primero en irse. Su misión era preparar el terreno en los medios, sembrando semillas de duda sobre las prácticas del hospital universitario sin revelar demasiado. Había programado reuniones con algunos periodistas de confianza dispuestos a publicar una serie de artículos de investigación en los próximos días. Emma, a su vez, regresaría al hospital como si nada hubiera pasado. Su posición como enfermera jefe sería crucial para obtener información desde el interior y eventualmente ayudar a Elena a escapar. «Ten cuidado», advirtió Víctor, tomando las manos temblorosas de Emma entre las suyas. «Si sospechan de ti». La enfermera asintió tragando saliva con dificultad. «Lo sé, pero no puedo quedarme de brazos cruzados mientras continúan estas atrocidades». Luca, a pesar de todas las protestas de Víctor, insistió en asumir un papel activo. Se decidió que acompañaría a Víctor, disfrazado de su sobrino, en una visita oficial al hospital. «¿Recuerdas el plan, verdad?», Víctor le preguntó al niño, ajustándose la gorra que ocultaba parcialmente su rostro. Luca asintió. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación. «Sí, mientras distraes a los médicos, me perderé por los pasillos e intentaré encontrar la sala restringida». Víctor sintió una punzada de culpa por poner al niño en peligro, pero sabía que Luca no aceptaría quedarse fuera. Además, su tamaño y apariencia inocente podrían ser ventajas cruciales. El grupo se dividió y cada uno partió hacia su misión asignada. Víctor y Luca fueron los últimos en salir, dirigiéndose al hospital en un coche de alquiler para no despertar sospechas. Cuando llegaron a Albert Einstein, Víctor sintió que su corazón se aceleraba. En algún lugar de ese laberinto de pasillos blancos, Elena estaba atrapada, posiblemente siendo sometida a horribles experimentos. «Señor Santoro», lo saludó una doctora en la recepción sin que su sonrisa profesional le llegara a los ojos. «No esperábamos tu visita hoy». Víctor forzó una sonrisa. «Decidí hacer una visita sorpresa. Espero que no sea una molestia». «En absoluto», respondió ella, aunque Víctor pudo percibir una ligera tensión en su voz. «Síganme, por favor». «¿Y quién es este joven?» «Mi sobrino, Lucas», mintió Víctor suavemente.
Espero que no te importe que venga conmigo. El chico está pensando en ser médico algún día. El médico dudó un momento antes de asentir. Claro, no hay problema. Por aquí, por favor. Mientras los guiaban por los pasillos, Víctor conversó de manera informal, haciendo preguntas sobre el tratamiento de Elena y el progreso, o falta de él, en su condición. Sus ojos, sin embargo, estaban atentos a cada detalle, a cada puerta cerrada, a cada zona restringida. Luca, por su parte, interpretó perfectamente el papel de un niño curioso que hacía preguntas inocentes sobre equipos y procedimientos médicos. En un momento de distracción del médico, logró perderse, girando hacia un pasillo diferente. El corazón de Víctor estaba en la boca mientras continuaba su conversación, rezando para que Luca tuviera éxito en su misión de reconocimiento. Minutos. Después que parecieron horas, Luca reapareció, luciendo apropiadamente avergonzado por haberse perdido. Pero Víctor notó el brillo en sus ojos. El niño había descubierto algo. La visita continuó durante algún tiempo más, con Víctor insistiendo en ver a Elena. La visión de su esposa, pálida e inmóvil en la cama del hospital, casi rompió su compostura. Él sostuvo su mano fría, susurrando promesas de rescate, mientras sus ojos escaneaban cada detalle de la habitación y el equipo circundante. Al salir del hospital, Víctor y Luca permanecieron en silencio hasta que estuvieron a salvo dentro del coche. ¿Y luego? Víctor preguntó apenas pudiendo contener su ansiedad. Luca sonrió, una sonrisa que era una mezcla de triunfo y miedo. Lo encontré, Víctor. El ala restringida. Es subterránea, vigilada por seguridad armada. Y lo que es más, oí cosas, voces, gritos. Víctor sintió un escalofrío recorrer su columna. Buen trabajo, Luca. Fuiste muy valiente. Mientras conducían de regreso al escondite, Víctor no pudo evitar sentir una mezcla de esperanza y miedo. Habían dado el primer paso, pero el camino por delante aún era largo y peligroso. En el Cinema Centro Hospital, el médico que los acompañaba cogió el teléfono nada más salir, marcando un número restringido. ¿Doctor Méndez? Tuvimos una visita inesperada. Víctor Santoro estaba aquí, y no estaba solo. Al otro lado de la línea, una voz grave respondió: «Ya veo, parece que nuestro amigo se está volviendo un poco curioso. Quizás sea hora de acelerar nuestros planes». Para la señora Santoro, el médico vaciló. «¿Está seguro, doctor? El procedimiento aún no se ha probado completamente». «No tenemos elección», interrumpió la voz. «Si no actuamos ahora, podríamos perderlo todo. Preparen al paciente. Empezaremos esta noche». Mientras tanto, en algún lugar de la ciudad, Alex recibió una llamada telefónica anónima. La voz del otro lado le resultaba familiar, pero no podía ubicarla. «Señor Ritchie, he oído que ha estado haciendo preguntas interesantes sobre el hospital universitario. Tengo información que podría interesarle, pero tenga cuidado. Esta historia es más grande y peligrosa de lo que cree». Alex sintió que su corazón se aceleraba. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba y lo que había en juego nunca había sido tan importante. La noche cayó sobre la ciudad, trayendo consigo una palpable sensación de urgencia. En el escondite, Víctor, Luca, Alex y Emma se reunieron para compartir los descubrimientos del día. El ambiente estaba tenso, lleno de expectativas y temores. Alex fue el primero en hablar. Su rostro era una mezcla de emoción y preocupación. «Recibí una llamada anónima hoy. Alguien de adentro quiere hablar, pero tiene miedo. He programado una reunión para mañana por la noche». Víctor asintió pensativamente. «Ten cuidado, Alex. Podría ser una trampa». «Lo sé», respondió el periodista. «Pero si es legítimo, podría ser nuestra oportunidad de obtener pruebas concretas». Luego habló Emma, que parecía más pálida y cansada que nunca. «La situación se está poniendo tensa en el hospital. Circulan rumores. La gente cuchichea en los pasillos. Creo que sospechan que algo está pasando». Víctor sintió una opresión en el pecho. «¿Y Elena? ¿Hay alguna novedad?». La enfermera dudó. Evitando la mirada de Víctor,
La trasladaron a un ala de máxima seguridad. No pude acceder, pero oí que le van a hacer un nuevo procedimiento esta noche. A Víctor se le heló la sangre. ¿Qué tipo de procedimiento? No estoy segura, respondió Emma con voz temblorosa. Pero por lo que tengo entendido es algo experimental, algo que nunca se ha probado antes en un paciente en coma. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos ellos sabían lo que esto significaba. Se les estaba acabando el tiempo. Fue Luca quien finalmente rompió el silencio. Necesitamos actuar. Hayas, no podemos esperar más. Víctor miró al niño, sorprendido por la determinación en su voz. Luca continuó. Hoy vi cosas, Víctor, cosas que nadie debería ver. Si no actuamos pronto, más gente sufrirá. Quizás incluso muera. Alex se rascó la barbilla pensativamente. El chico tiene razón. Si esperamos demasiado, podríamos perder nuestra oportunidad, pero debemos ser inteligentes. Un paso en falso, y se acabó. Víctor se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, las luces de la ciudad brillaban, ajenas al drama que se desarrollaba. Pensó en Elena, sola y vulnerable, a punto de ser sometida a quién sabe qué. «Está bien», dijo finalmente volviéndose hacia el grupo. «Hagámoslo, esta noche». Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Se rehicieron los planes, se ajustaron las estrategias. Alex usaría sus contactos para crear una distracción, una filtración de información que atraería la atención de los medios hacia el hospital. Emma, usando su acceso, ayudaría a Víctor y Luca a entrar sin ser detectados. Cuando la noche estaba en su apogeo, el grupo se dividió. Alex fue a la redacción de su periódico, dispuesto a encender la mecha de la bomba mediática que estaban a punto de lanzar. Emma regresó al hospital con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, mientras se preparaba para traicionar todo lo que sabía en nombre de la verdad. Víctor y Luca esperaban en el auto, estacionado a una cuadra del hospital. El silencio entre ellos era pesado, lleno de miedo y anticipación. «Luca», dijo finalmente Víctor volviéndose hacia el chico, «no tienes que hacer esto, aún hay tiempo para volver atrás». Luca meneó la cabeza. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación. «No, Víctor, tengo que irme. Por mi padre, por Elena, por toda la gente a la que hicieron daño. No puedo quedarme de brazos cruzados». Víctor asintió, sintiendo una oleada de orgullo y preocupación. «Está bien, pero quédate cerca de mí en todo momento, ¿de acuerdo?» El teléfono de Víctor vibró. Era la señal de Emma. Ya era hora. Salieron del coche y avanzaron en silencio hacia la noche. En el hospital empezó el caos. La noticia de la filtración se estaba difundiendo y los periodistas comenzaron a llegar haciendo preguntas incómodas. Fue la distracción perfecta. Emma los recibió en una entrada lateral y los guió rápidamente a través de pasillos poco utilizados. «Date prisa», susurró. «Están ocupados con la prensa, pero nosotros no tenemos mucho tiempo». Bajaron al sótano. El corazón de Víctor amenazaba con saltar de su pecho con cada paso. Finalmente, llegaron a una puerta pesada, custodiada por un sistema de seguridad electrónico. «Esto es todo», dijo Emma, con las manos temblorosas mientras introducía un código. «Pero ten cuidado. Lo que estás a punto de ver no es fácil». La puerta se abrió con un silbido, revelando un pasillo iluminado por luces fluorescentes. Y entonces, Víctor lo escuchó. Gritos ahogados, gemidos de dolor, sonidos que no parecían humanos. Siguieron avanzando, cada paso más difícil que el anterior. A través de las ventanas de las puertas, vieron escenas de horror. Personas conectadas a máquinas extrañas, cuerpos deformados, experimentos que desafiaban la comprensión. Y entonces, al final del pasillo, la vieron. Elena, tumbada en una camilla rodeada de médicos y equipo siniestro. «¡No!», gritó Víctor olvidando toda precaución. Corrió hacia la sala seguido por Luca. Los médicos se giraron sorprendidos. Uno de ellos, un hombre alto y de pelo gris, dio un paso adelante. «Señor Santoro», dijo con voz fría y controlada,
No, deberías estar aquí. Aléjate de ella, gruñó Víctor. La ira superó al miedo. El médico sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. No lo entiende, señor Santoro. Estamos a las puertas de un descubrimiento revolucionario. Su esposa es la clave de todo. Fue en ese momento que Luca gritó: ¿Padre? Todos se dieron la vuelta. En una habitación contigua, a través de una ventana de observación, había un hombre, o algo que una vez fue un hombre. Su cuerpo estaba deformado, su piel era un mosaico de cicatrices e implantes, pero sus ojos eran inconfundiblemente humanos, llenos de dolor y reconocimiento. «Oh, Dios», murmuró Emma horrorizada. Se desató el caos. Las alarmas comenzaron a sonar y los guardias corrieron por el pasillo. Víctor se lanzó hacia Elena, decidido a sacarla de allí a cualquier precio. Pero a medida que crecía la confusión, nadie notó una figura silenciosa que se movía en las sombras. Alguien que observaba todo con ojo calculador, alguien que tenía sus propios planes para el proyecto Fénix. La noche estaba lejos de terminar, y los secretos más oscuros del hospital universitario aún estaban por salir a la luz. El caos que se produjo en los pasillos subterráneos del hospital universitario fue ensordecedor. Sonaron las alarmas, gritaron voces órdenes confusas, y en medio de todo, Víctor luchaba desesperadamente por llegar hasta Elena. «¡Sujétenlos!», gritó el médico de cabello gris, y su voz atravesó la confusión. Los guardias avanzaron intentando contener a Víctor y Luca. Emma, atrapada en el fuego cruzado, intentó mantener la calma y proteger al niño. «Luca, quédate cerca de mí», gritó, alejando al niño del desorden. Pero Luca tenía otros planes. Aprovechando su menor estatura, logró deslizarse entre los guardias y correr hacia la habitación donde había visto a su padre. «¡Padre!», gritó, golpeando el cristal de observación. «¡Papá! ¡Soy yo! ¡Es Luca!». El hombre, o lo que quedaba de él, giró lentamente. Sus ojos, la única parte de él que todavía parecía humana, se abrieron en reconocimiento. Movió los labios intentando hablar, pero no salió ningún sonido. Mientras tanto, Víctor finalmente logró llegar hasta Elena. Estaba pálida, inmóvil, conectada a decenas de máquinas extrañas. Su corazón se hundió cuando vio su condición. «Elena, mi amor», susurró sosteniendo su mano fría. «Estoy aquí. Te sacaré de aquí». Comenzó a desconectar el equipo, ignorando las frenéticas protestas de los médicos que lo rodeaban. «¡Detener!», gritó el médico de cabello gris dando un paso adelante. «No lo entiendes. Si detienes el procedimiento ahora, quizás no sobreviva». Víctor dudó por un momento. El miedo le congeló el corazón. Fue en ese momento de vacilación que todo cambió. Los ojos de Elena se abrieron de repente. Pero no eran los ojos verdes que Víctor conocía y amaba. Eran ojos completamente negros, sin iris ni pupila visibles. Ella se incorporó bruscamente, moviéndose de una manera que parecía antinatural. «¡Elena!», Víctor llamó con voz temblorosa. Ella giró la cabeza hacia él. Sus movimientos eran mecánicos y fluidos al mismo tiempo. Cuando habló, su voz era una extraña mezcla del tono familiar de Elena y algo más. «Víctor», dijo ella, ¿qué me hicieron?». Antes de que pudiera responder, Elena comenzó a convulsionar violentamente. Los médicos corrieron a atenderla, empujando a Víctor a un lado. «¡Estabilízala!», gritó el médico jefe. «No podemos perder a ese chico ahora». Al otro lado de la habitación, Luca seguía intentando comunicarse con su padre. Emma finalmente lo alcanzó y lo abrazó con fuerza. «Luca, tenemos que salir de aquí», dijo con urgencia. Pero el niño luchó. No podemos dejarlo aquí». Fue en ese momento cuando la figura en las sombras finalmente se reveló. Dando un paso adelante, se reveló como un hombre de mediana edad que vestía un traje impecable. Su rostro le resultaba familiar, pero Víctor no recordaba de dónde lo conocía. «Basta», dijo el hombre, y su voz tranquila atravesó el caos. «Creo que ya hemos tenido suficiente emoción por una noche». Todos se detuvieron y se giraron hacia el recién llegado. El médico jefe palideció visiblemente. «Señor Rossi», balbució,
No esperábamos su visita hoy. Víctor sintió que se le helaba la sangre. Rossi, Antonio Rossi, uno de los hombres más poderosos del país, conocido por su influencia detrás de escena en la política y los negocios. Claramente, respondió Rossi con tono seco. Se volvió hacia Víctor. Señor Santoro, lamento que se haya enterado de nuestro pequeño proyecto de esta manera. Créame, nunca fue nuestra intención hacerle daño a su esposa. Al contrario, intentamos salvarla, salvarnos a todos, de hecho. Víctor sintió que la ira burbujeaba dentro de él. ¿Salvarla? Mírala, mira lo que has hecho. Rossi suspiró, como si estuviera explicando algo sencillo a un niño. Lo que vemos aquí es solo el comienzo, señor Santoro. Estamos al borde de una revolución en la medicina, en la naturaleza misma de la existencia humana. Su esposa es una pionera. Hizo un gesto amplio, abarcando toda la instalación. Todo este trabajo es por el bien común. Imaginen un mundo sin enfermedades, sin envejecimiento, un mundo donde la muerte sea solo una opción, no algo inevitable. Luca, todavía agarrado por Emma, gritó: ¿Y mi padre? ¿Lo que le hiciste también fue por un bien mayor? La expresión de Rossi se suavizó ligeramente mientras miraba al chico. Ah, sí, Marco García. Tu padre fue un hombre valiente. Se ofreció como voluntario para algunos de nuestros procedimientos más experimentales. Desafortunadamente, no todos los experimentos tienen éxito, pero su sacrificio no será en vano. Víctor no podía creer lo que estaba oyendo. La frialdad, la falta de empatía con la que Rossi hablaba de vidas humanas era chocante. «Estás loco», dijo Víctor con la voz temblorosa por la ira. «Estáis todos locos». Rossi sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. La locura y la genialidad suelen ir de la mano, señor Santoro, pero basta de charla. Tenemos que lidiar con esta situación. Hizo un gesto y más guardias entraron en la habitación. Víctor se preparó para luchar, decidido a no dejar a Elena atrás otra vez. Pero antes de que alguien pudiera actuar, un grito agudo cortó el aire. Todos se giraron para ver a Elena, todavía en la camilla, con su cuerpo arqueándose imposiblemente. «¿Lo que está sucediendo?», gritó Víctor corriendo a su lado. El médico jefe, pálido y sudoroso, miraba los monitores con pánico. Esto no debería estar pasando. Los niveles están por las nubes». Elena volvió a abrir los ojos, pero esta vez brillaron con una luz extraña, casi sobrenatural. Cuando hablaba, su voz parecía venir de muy lejos. «Víctor», llamó, «ayúdame». Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, todas las luces del hospital se apagaron, sumiendo a todos en una oscuridad total. El caos que siguió fue ensordecedor. Gritos, ruido de equipos cayendo, gente corriendo a ciegas. Víctor, guiado únicamente por el tacto, se aferró a Elena, decidido a no perderla otra vez. Cuando finalmente se encendieron las luces de emergencia, revelando la escena caótica, una cosa estaba clara: nada sería lo mismo después de esta noche. El proyecto Fénix había sido descubierto, pero sus consecuencias estaban lejos de terminar. Y en medio de todo, Elena, Víctor, Luca y los demás se encontraron en el epicentro de una tormenta que amenazaba con tragarse no solo sus vidas, sino potencialmente el futuro de la humanidad misma. La oscuridad que envolvía el hospital era opresiva, interrumpida solo por los haces intermitentes de las luces de emergencia. El caos era total. Los gritos resonaban por los pasillos y el sonido de equipos cayendo y cristales rotos llenaba el aire. Víctor, todavía aferrado a Elena, intentaba desesperadamente orientarse en la oscuridad. «Elena, ¿me oyes? ¿Puedes moverte?». La respuesta llegó en un susurro débil y apenas audible. «Víctor, ¿qué me pasa?». Antes de que pudiera responder, sintió una mano en su hombro. Se giró, dispuesto a defenderse, pero era Emma. «Por aquí», susurró con urgencia. «Conozco una salida de emergencia. Tenemos que irnos ya». Víctor vaciló. «¿Y qué hay de Luca y su padre?». Como si fuera una respuesta, la voz de Luca cortó la oscuridad. «Estoy aquí. Logré abrir la puerta de la habitación de mi padre».
En el caos de la oscuridad, nadie había notado que el niño usaba su pequeña estatura para acercarse sigilosamente a los controles de la sala de observación. Ahora sacó a su padre, o lo que quedaba de él. «Vamos», insistió Emma. «No tenemos mucho tiempo antes de que reactiven los sistemas de seguridad». El grupo se movió tan rápido como pudo por los pasillos oscuros. Víctor cargó a Elena, que parecía oscilar entre la conciencia y la inconsciencia. Luca ayudó a su padre, cuyos movimientos eran lentos y torpes. Emma abrió el camino. Su familiaridad con el hospital resultó invaluable. Detrás de ellos se oían voces elevadas. Rosy y los médicos, sin duda, intentando recuperar el control de la situación. «Allí», exclamó Emma, señalando una puerta al final de un pasillo. «Es la salida de emergencia». Pero cuando estaban a pocos metros de la libertad, las luces principales se encendieron de repente, cegándolos momentáneamente. «Detener». La voz de Rosy resonó en el pasillo. «No tienes idea de lo que estás haciendo». Víctor se giró y se colocó protectoramente frente a Elena. «No, Rosy, tú eres el que no tiene ni idea. Lo que haces aquí es monstruoso». Rosy avanzó, flanqueado por guardias y médicos. Sus ojos brillaban con una mezcla de ira y miedo. «No lo entiendes, Santoro», dijo con voz casi suplicante. «Lo que hemos logrado aquí es revolucionario. Sí, ha habido sacrificios, pero pensemos en el bien común. Piensen en las vidas que podríamos salvar». Fue Elena quien respondió, su voz sorprendentemente fuerte. «¿A costa de cuántas vidas más? Rosy, ¿cuántas más tendrán que sufrir para alimentar tu obsesión por la inmortalidad?» Todos se giraron hacia ella sorprendidos. Elena permaneció de pie sin la ayuda de Víctor. Sus ojos brillaban con una luz extraña. «¿Elena?», preguntó. Víctor inseguro. Ella le sonrió, una sonrisa que era al mismo tiempo familiar y extraña. «Estoy bien, Víctor. Mejor que nunca, de hecho». Rosy dio un paso adelante. Su expresión era una mezcla de triunfo y preocupación. «Mira, Santoro, el procedimiento funcionó. Tu esposa es la prueba viviente del éxito del proyecto Fénix». Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un grito agudo cortó el aire. Él era el padre de Luca. Su cuerpo comenzó a convulsionarse violentamente. Su piel se movía como si algo intentara escapar de su interior. «¡Papá!», gritó Luca corriendo hacia él. «¡No!», gritó Emma tirando del niño hacia atrás. Lo que siguió fue una escena de horror. El cuerpo del hombre pareció desintegrarse, como si estuviera siendo consumido desde adentro. En cuestión de segundos, no quedó nada más que un charco de materia orgánica en el suelo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luca sollozaba, en los brazos de Emma, mientras todos los demás observaban con horror. Fue Elena quien rompió el silencio. «¿A esto le llamas éxito, Rosy? ¿Es este el futuro que imaginas para la humanidad?». Su voz tenía un poder extraño, casi hipnótico. Las luces comenzaron a parpadear y los equipos electrónicos a su alrededor empezaron a fallar. «¿Qué pasa?», preguntó uno de los médicos mirando a su alrededor con pánico. Elena dio un paso adelante, sus ojos ahora completamente negros. «El proyecto Fénix ha terminado. Es hora de acabar con esta locura». Con un movimiento de su mano, todas las luces explotaron en una lluvia de chispas. Las alarmas comenzaron a sonar y el sistema de rociadores se activó, empapando a todos. En 1900, el caos que siguió, Víctor agarró a Elena y Luca, mientras Emma abría la puerta de emergencia. Corrieron en la noche, dejando atrás gritos de confusión y miedo. Mientras se alejaban del hospital, Víctor no pudo evitar mirar a Elena. ¿En quién o en qué se había convertido? ¿Y qué significaría eso para tu futuro? Las sirenas de la policía y de las ambulancias comenzaron a sonar a lo lejos. La noche estaba lejos de terminar, y las revelaciones del proyecto Fénix estaban a punto de sacudir los cimientos de la sociedad. Pero por ahora, lo único que importaba era que estaban juntos y libres. El amanecer traería nuevos desafíos, pero por primera vez en días,
Había una chispa de esperanza en el corazón de Víctor. Mientras corrían durante la noche, él hizo una promesa silenciosa. No importaba lo que pasara, estaría al lado de Elena. Juntos enfrentarían las consecuencias del proyecto Fénix y descubrirían qué les deparaba el futuro. El viaje apenas comenzaba. Al amanecer, Víctor, Elena, Luca y Emma se esconden en un pequeño hotel en las afueras de la ciudad. El agotamiento estaba escrito en sus caras, pero dormir era un lujo que no podían permitirse. El televisor en un rincón de la habitación transmitía noticias urgentes. Imágenes del hospital universitario, rodeado de policías y periodistas, llenaron la pantalla. El titular era claro: Escándalo de Albert Einstein, experimentos ilegales expuestos. Fuentes anónimas han revelado documentos impactantes sobre un proyecto secreto llamado Fénix. Las autoridades investigan acusaciones de experimentos poco éticos y posibles crímenes de lesa humanidad. Víctor apagó el televisor, incapaz de seguir mirando. Se volvió hacia Elena, que estaba sentada tranquilamente en un rincón, con los ojos cerrados en profunda concentración. ¿Cómo te sientes?, preguntó con la voz cargada de preocupación. Elena abrió los ojos, que ahora alternaban entre su verde natural y el negro sobrenatural que Víctor había visto la noche anterior. «Diferente», respondió ella, con una mezcla de asombro y miedo en su voz. «Es como si pudiera sentir todo a mi alrededor. Cada circuito eléctrico, cada campo magnético. Es aterrador y fascinante a la vez». Luca, acurrucado en un sillón, finalmente habló. «¿Qué le pasó a mi padre? ¿Por qué se fue así?». Emma se acercó al niño y le puso una mano reconfortante en el hombro. «No lo sé, querida, pero te prometo que lo averiguaremos. Tu padre no será olvidado». El sonido de un golpe en la puerta hizo que todos se congelaran. Víctor les hizo un gesto para que guardaran silencio mientras se acercaba con cautela. «¿Quién es?», preguntó tensamente. «Soy yo, Alex», respondió desde el otro lado. «Abre rápido, tengo noticias». Víctor abrió la puerta y dejó entrar rápidamente al periodista. Alex parecía exhausto, pero sus ojos brillaban con la emoción de la búsqueda de una gran historia. «No vas a creer lo que está pasando ahí afuera», dijo, arrojando una pila de periódicos sobre la mesa. «El escándalo del proyecto Fénix está en todos los titulares. Los políticos exigen investigaciones. La comunidad médica está indignada y corren rumores de que Rossi ha huido del país». Víctor hojeó los periódicos, cuyos titulares saltaban a la vista. «La inmortalidad en venta, el precio de la ambición. Conejillos de indias humanos en Albert Einstein, proyecto Fénix, ciencia o crimen». «Esto es una locura», murmuró. Alex asintió gravemente. «Y no acaba ahí. Mis contactos en la policía dicen que han encontrado archivos secretos en el hospital, nombres de personas poderosas involucradas en el proyecto, registros de pagos, detalles de experimentos. Es una caja de Pandora que acaba de abrirse». Elena se levantó bruscamente, con los ojos otra vez negros. «Ya vienen», dijo ella con una voz extrañamente distante. Apenas había terminado de hablar cuando el sonido de las sirenas llenó el aire, cada vez más fuerte. «Como usted», Víctor comenzó, pero fue interrumpido por Alex. «No hay tiempo para explicaciones. Tenemos que irnos ya». El grupo se movió rápidamente, tomando lo poco que tenían y saliendo por la parte trasera del hotel. Mientras corrían por callejones y calles laterales, Víctor no pudo evitar notar cómo Elena parecía saber exactamente a dónde ir, guiándolos por caminos que evitaban las patrullas policiales. Finalmente, llegaron a un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Alex los condujo al interior, donde un coche los estaba esperando. «¿A dónde vamos ahora?», Emma preguntó. El cansancio era evidente en su voz. Fue Elena quien respondió. «Al único lugar donde realmente podemos comprender lo que está pasando, al principio de todo esto». Víctor la miró confundido. «¿Qué quieres decir?». «LT. Laboratorio original», explicó Elena, «donde realmente comenzó el proyecto Fénix. Está escondido en una instalación subterránea a las afueras de Campinas. Ya lo veo, en mi mente».
El silencio que siguió estuvo cargado de implicaciones. ¿Qué exactamente le había hecho el proyecto Fénix a Elena? ¿Y qué más sabía? ¿Ahora? Alex fue el primero en hablar. Bueno, parece que tenemos un destino, pero debes saber que, una vez que lleguemos, no habrá vuelta atrás. Nos sumergiremos de lleno en el corazón de esta conspiración. Víctor miró a cada uno de 1900. Ellos, Elena con sus nuevos y misteriosos poderes. Luca decidido a honrar la memoria de su padre. Emma cansada pero decidida. Y Alex, el periodista que arriesgó todo por la verdad. Estamos juntos en esto, dijo finalmente, hasta el final. Mientras el coche avanzaba a toda velocidad por la carretera, dejando atrás la ciudad, Víctor supo que se dirigían no solo a Campinas, sino a un futuro incierto y potencialmente peligroso. El proyecto Fénix había sido descubierto, pero sus ramificaciones estaban lejos de terminar. Les aguardaban secretos aún más oscuros, y las consecuencias de sus descubrimientos podrían cambiar el mundo para siempre. Cuando el sol salió en el horizonte, Víctor apretó la mano de Elena. Cualquiera que fuera el futuro que les esperaba, lo afrontarían juntos. La verdad estaba a su alcance y nada podría impedirles alcanzarla. El viaje a Campinas fue tenso y silencioso. El coche serpenteaba por carreteras secundarias, evitando las carreteras principales donde podían ser vistos fácilmente. Víctor conducía con la mirada constantemente puesta en el espejo retrovisor, mientras Elena lo guiaba con una precisión casi sobrenatural. «Gira a la izquierda aquí», dijo de repente, señalando un camino de tierra apenas visible entre la densa vegetación. El coche avanzaba a sacudidas por el camino lleno de baches, adentrándose cada vez más en una zona remota y aparentemente deshabitada. Después de casi una hora, Elena les hizo una señal para que se detuvieran. «Aquí está», anunció, con la mirada fija en un punto aparentemente aleatorio en el bosque. El grupo salió del coche, mirando a su alrededor con una mezcla de confusión y aprensión. No había nada a la vista, excepto árboles y vegetación densa. «¿Estás segura, Elena?», Alex preguntó, con sus instintos periodísticos en alerta máxima. Elena no respondió. En lugar de eso, caminó con determinación hacia un grupo de rocas. Colocando su mano sobre uno de ellos, cerró los ojos, como si se concentrara intensamente. Para sorpresa de todos, la roca comenzó a moverse, revelando una entrada secreta. «¿Cómo?» Víctor comenzó, pero Elena lo interrumpió. «No hay tiempo para explicaciones ahora. Tenemos que entrar. Ya saben que estamos aquí». El grupo descendió por una escalera empinada y entró en un complejo subterráneo de alta tecnología que contrastaba marcadamente con la naturaleza salvaje que se extendía por encima. Pasillos blancos y asépticos se extendían en todas direcciones, iluminados por luces fluorescentes. «Por aquí», dijo Elena, guiándolos con confianza. A medida que avanzaban, pasaron por laboratorios llenos de equipos extraños, salas de observación vacías y lo que parecían ser cámaras de contención. El lugar parecía desierto, pero había una sensación inquietante de que estaban siendo observados. Finalmente, llegaron a una gran sala circular, dominada por un enorme ordenador central. Las pantallas mostraban datos complejos, secuencias de ADN y lo que parecían ser modelos de regeneración celular. «Oh, Dios mío», susurró Emma con los ojos muy abiertos. «Eso es increíble». Elena se acercó a la computadora central, con sus manos suspendidas sobre el teclado. «Aquí está, toda la verdad sobre el proyecto Fénix». Comenzó a escribir rápidamente, accediendo a archivos y bases de datos, con una facilidad que sorprendió a todos. En las pantallas circundantes empezaron a aparecer imágenes y documentos. El proyecto Fénix comenzó como una investigación legítima sobre la regeneración celular, explicó Elena con una voz extrañamente tranquila. La idea era curar enfermedades degenerativas, prolongar la vida de forma ética, pero entonces han ido demasiado lejos, añadió una voz detrás de ellos.
Todos se giraron sorprendidos. Allí, surgiendo de las sombras, estaba Antonio Rossi. Como, ¿usted? Víctor comenzó, pero Rossi lo interrumpió con un gesto. ¿De verdad creíste que podrías escapar tan fácilmente? Él sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Este lugar es el corazón de todo. No podía abandonarlo. Elena dio un paso adelante. Sus ojos brillaban con esa luz extraña. Se acabó, Rossi. El mundo ya sabe del proyecto Fénix. Tus crímenes han quedado al descubierto. Rossi se rió, un sonido amargo y cansado. ¿Crímenes? ¿Así lo ves? Todo lo que hemos hecho ha sido por la humanidad. Imagina un mundo sin enfermedades, sin envejecimiento. Un mundo donde la muerte sea solo una opción. ¿A costa de cuántas vidas?, espetó Luca con la voz temblorosa por la ira. Mi padre, ¿qué le hiciste? La expresión de Rossi se suavizó por un momento. Tu padre fue un hombre valiente, muchacho. Se ofreció como voluntario para nuestros experimentos más avanzados. Desafortunadamente, no todas las pruebas tuvieron éxito. Víctor sintió que la ira burbujeaba dentro de él. Te hiciste pasar por Dios, Rossi, y mira el resultado. Rossi suspiró. De repente parecía muy viejo y cansado. Quizá tengas razón, Santoro. Quizá hayamos ido demasiado lejos, pero no podemos detenernos ahora. Lo que le hicimos a tu esposa es solo el principio. Se volvió hacia Elena. Debes sentirlo, ¿verdad? El poder que llevas dentro, la capacidad de controlar la tecnología, de acceder a información que escapa a la comprensión humana normal. Eres el siguiente paso en la evolución. Elena lo miró fijamente. Sus ojos alternaban entre un verde natural y un negro sobrenatural. Sí, pero también siento el precio que se pagó. Las vidas perdidas, el sufrimiento causado. Esto tiene que terminar, Rossi. En ese momento empezaron a sonar las alarmas. Luces rojas destellaron por todo el complejo. ¿Lo que está sucediendo?, Alex preguntó mirando nerviosamente a su alrededor. Fue Elena quien respondió, con su voz extrañamente tranquila. He activado el protocolo de autodestrucción. Este lugar, todo el proyecto Fénix, debe ser destruido. Rossi dio un paso. Adelante, presa del pánico. No puedes hacer eso. Años de investigación, avances que podrían cambiar el mundo. Pero Elena permaneció impasible. Es la única manera de garantizar que esto no vuelva a suceder. Víctor miró a su esposa, con una mezcla de amor, miedo y admiración en sus ojos. Elena, ¿qué te va a pasar? Ella sonrió, una sonrisa triste llena de amor. No lo sé, Víctor, pero sea lo que sea, lo afrontaremos juntos. El complejo empezó a temblar. Los paneles cayeron del techo y los equipos explotó lanzando chispas. Tenemos que salir de aquí, gritó Emma tirando de Luca hacia la salida. Víctor extendió su mano hacia Elena. Vamos, dudó un momento mirando a Rossi, que permanecía paralizado frente al ordenador principal. Ven con nosotros, ofreció. Esta vez puedes hacer las cosas bien. Rossi la miró con lágrimas en los ojos. Es demasiado tarde para mí. Pero quizás no sea demasiado tarde para la humanidad. Ve, Elena, usa lo que has aprendido aquí para hacer el bien. Con una última mirada de comprensión, Elena se giró y corrió con Víctor hacia la salida. El grupo subió apresuradamente las escaleras y emergió al bosque justo a tiempo para ver cómo se derrumbaba la entrada secreta. Mientras observaban la nube de polvo elevarse del suelo, el sonido de los helicópteros que se acercaban llenó el aire. Se podían ver luces de vehículos acercándose por el camino de tierra. ¿Y ahora qué?, preguntó Luca con voz temblorosa. Víctor miró a Elena, quien parecía extrañamente en paz. Ahora, dijo, contamos nuestra historia, toda. En los días, semanas y meses que siguieron, el mundo observó con asombro cómo se desarrollaban las revelaciones sobre el proyecto Fénix. Se formaron comisiones de investigación, los debates éticos inundaron los medios de comunicación y la comunidad científica se vio obligada a un profundo cuestionamiento sobre sí misma. Elena,
Con sus nuevas habilidades, se convirtió en una figura central en estas discusiones. Ha utilizado sus conocimientos para guiar la investigación ética en la regeneración celular y la extensión de la vida, enfatizando siempre la importancia de la responsabilidad y la compasión en la ciencia. Víctor permaneció a su lado, ayudándola a navegar los complejos desafíos legales y éticos que surgieron. Juntos, establecieron una fundación dedicada a ayudar a las víctimas del proyecto Fénix y sus familias. Luca, inspirado por el sacrificio de su padre, decidió seguir una carrera en bioética, decidido a garantizar que las lecciones del proyecto Fénix nunca se olvidaran. Alex ganó el premio Pulitzer por su cobertura del caso, convirtiéndose en una voz respetada en el periodismo de investigación. Emma regresó a la enfermería, dedicándose a cuidar a las víctimas de experimentos poco éticos y convirtiéndose en una firme defensora de los derechos de los pacientes. A medida que pasaban los años, el mundo se recuperaba lentamente del impacto de las revelaciones del Proyecto Fénix. La ciencia avanzaba, pero ahora con un nuevo sentido de responsabilidad y ética. Y en el centro de todo estaban Víctor y Elena, cuyo amor había sobrevivido a pruebas inimaginables y ahora era más fuerte que nunca. Juntos, afrontaron el futuro, decididos a utilizar sus experiencias para construir un mundo mejor. Al igual que el mítico Fénix, habían resurgido de las cenizas de una terrible experiencia y emergieron más fuertes, más sabios y más decididos que nunca a marcar una diferencia. Y así, mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Víctor y Elena caminaron de la mano, listos para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. Porque ahora sabían que juntos podían superar cualquier cosa.